Hola amigos, hoy es mayo 12 del año 2024. Agradezco mucho me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto de Jesús Lozano González, hoy único candidato no registrado a la presidencia de México. Y me da mucho gusto que me acompañes en el día de hoy, porque hay algunos puntos, 3 o 4, que quiero compartir contigo. Pero antes déjenme salir a saludarlos y también preguntarles si se escucha correctamente. Saludos a Mini Martínez. Buenas noches. Sara Martínez, Sarita, saludos. A Evelyn también. Muchas gracias, Evelyn, por tus saludos. A mi homónimo Gilberto Lozano, que siempre me recuerda con esa frase: miénteme más que me hace tu maldad feliz, que tiene que ver un poco con esta idiosincrasia del mexicano que parece que a un buen porcentaje de la población le gusta que le mientan. No me estoy refiriendo a una mala palabra, sino mentir, engañar, y prefieren vivir en el engaño que escuchar la verdad, que a veces es muy cruda, muy fuerte, muy dura, pero necesitamos enseñarnos a eso. A Gaby Acosta, saludos, buenas noches. Santiago Segundo, también un saludo. Edith Romero, saludos. Y les pregunto, María Alexandra, saludos. Les pregunto si se escucha bien, por favor, a Silvia Guajardo. Y bueno, se van incorporando más y más compañeros. Ya a lo mejor aprovecho para poner algunas notas que se me había pasado mostrarles. Chelito, gracias por decirme que se oye bien, igual que Josman. Saludos a todos. Bueno, apreciados amigos, vamos a mostrar algunas cosas aquí que creo importantes. Miren, para muchos padres, indudablemente también para los abuelos, el que el Senado haya aprobado esta ley que convierte en delito lo que ellos llaman terapias de reconversión, ha sido un golpe directo, muy fuerte, hacia la patria potestad de los padres. ¿Por qué? Muy simple, amigos. En esta terapia de reconversión, como ellos la llaman, incluyen aspectos como la asesoría psicológica, incluyen aspectos como la asesoría espiritual. Y en ese sentido, pues es tan amplio hablar de una terapia de reconversión que a la hora que es prohibida, pues se lleva de encuentro padres, tutores, indudablemente religiosos, sacerdotes, párrocos, psicólogos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el Senado aprobó que hay hasta 12 años de cárcel por este delito. En el caso de los padres, multas de 200, 300 mil pesos. Y si reinciden, ojo, estamos hablando de niños, infantes, adolescentes, jóvenes. No estamos hablando de personas mayores de edad. Estamos hablando de niños en donde esta Agenda 2030 va incorporando esta agenda globalista mundial para eliminar la educación de los padres a sus hijos y quitarles todos los derechos a la hora que, ante la confusión que pueda tener el niño, la persona que está en la pubertad, el adolescente. De hecho, la palabra adolescente nace por eso, adolece de una personalidad, de un carácter, de una, digamos, una formación integrada. Bueno, pues en este proceso en el que participó indudablemente senadores del PAN también, hay 3 o 4 que no aprobaron esta ley, los podemos hasta encontrar ahí en la minuta del Senado, pero también encontramos que las candidatas, especialmente de la del PRIAN, pues fue la principal promotora de que no se metan los papás con sus hijos. Aquí no es, no se metan con mis hijos, no, ellos están diciendo no te metas con los hijos del Estado, no te metas con tus hijos. O sea, pensar en la posibilidad de acercarlos a una terapia psicológica, espiritual en su infancia, en su pubertad, en su adolescencia, es hoy ya un delito. Quiero decirles lo siguiente, esto ni en Venezuela está ya, todavía no está aquí. Hay pasos que ya se dieron, recuerdo, a convertir a México en la Venezuela del Norte más adelantados. Vamos a la siguiente rápidamente, compañeros.
Bueno, pues la salida de México de la prueba PISA, pues habla de cómo quieren manipular la educación para efectos de que no persiga estándares mundiales, sino que se vaya por completo, apreciados amigos, pues a una situación, digamos, de mediocre, una educación mediocre y sobre todo adoctrinadora de ideologías. Voy rápido. Bueno, Jorge Ramos dice, será difícil para Gálvez y Maínez quitarle a Sheinbaum la delantera. Pues sí, y aunque Jorge Ramos habíamos transmitido un video donde en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, favoreció a Sheinbaum en 44% y en 26% a Xóchitl Gálvez. Matan a candidato, bueno, esto lo vemos todos los días, ganancias de CFE caen un 94%, de hecho tenemos apagones por todos lados, el debate ya lo mencionamos, ya liberado el hermano del Mencho, del cartel Jalisco Nueva Generación, Jesús Silva Herzog dice, Sheinbaum se piensa al mando de una poderosa presidencia que reina sobre instituciones en ruinas. O sea, ya da por ganado, dice, eso podríamos ver en el futuro de imponerse el oficialismo, una presidencia con campo constitucional. Pues sí, ya la están dando por ganadora en general. Vamos a ver esta otra. Matan a 4 policías en tiroteo de Puebla. Bueno, es que siguen las masacres. Piden indagar a Alito Moreno. Pues sabemos que es un rufián, Alito Moreno, por una malversación de 4,000 millones de pesos. Háganme ustedes el favor. Me gustó mucho el debate. Pues claro, le encantó a López. Eso es lo que él armó como circo, que se dieran con todo, pero que no hablaran de la Agenda 2030, que tampoco hablaran de la teoría de género, que no se hablara del abortismo, que no se hablara absolutamente nada de los cambios de sexo, todo dedicado a pequeñas cosas entre las candidatas que él destapó y el Álvarez Maínez pues seguía siendo su... Ahora, déjenme decirles algo, el próximo domingo, dentro de 7 días, va a ser el último debate. Y les voy a decir la verdad. He platicado con el equipo de producción que me ha ayudado a que yo participe en los debates de manera virtual y nos estamos haciendo la pregunta si en el siguiente debate a la que debemos de sustituir en sus intervenciones es a Xóchitl Gálvez, porque ya en varios estados ya cayó al tercer lugar. Entonces a lo mejor estamos quitando a Álvarez Maínez, que es el que empieza a estar más cercano a Sheinbaum, y resulta que pues estamos ahí metiendo en el debate al primero y al tercer lugar, porque ya se comprobó por el periódico Reforma que tanto en el estado de Nuevo León como en el estado de Jalisco y otros que han investigado en sus encuestas, pues ya Xóchitl ya está en el tercer lugar. Plagian y golpean y drogan a obispo. Bueno, esto ya es debate de insultos, aquí lo menciona Sergio Sarmiento, es cierto. Economía mexicana crece al 2% anual el primer trimestre, sí, pero todo el sexenio no va a crecer más del 1%. La militarización sigue tomando aeropuertos. Ya el control del Aeropuerto Internacional del Norte ya es de ellos, acusa a la DEA de que sigue la producción del fentanilo, eso ya lo sabemos. Y aquí viene la parte importante. Ahora sí, vamos a tratar el tema que yo le llamo el voto inútil. Miren, hay demasiadas encuestadoras, pero hay algunas que tienen una historia de aciertos o de cercanía con lo que sucede el día de la elección, en el que esta empresa internacional Forbes, que tiene su sede en Nueva York, pues lógicamente toma esas encuestadoras en los países donde está Forbes, y de las encuestadoras, digamos, más acertadas en las últimas 3 a 6 elecciones, hace un índice. Y por ello, bueno, pues siempre Forbes pues le atina, porque utiliza las encuestadoras más acertadas, no agarra ninguna encuestadora patito, dice, a ver, vamos a revisar la historia, y en la historia, bueno, pues estas encuestadoras han sido muy cercanas a lo que sucede, entonces vamos a utilizarlas para sacar algo que le llaman ellos el índice Forbes. El índice Forbes, amigos, pues pone definitivamente en 53 puntos a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl en 31 y a Jorge Álvarez Maínez en 6. Hay una distancia de 22 puntos, 21, y
si se analiza la historia, lo pueden buscar en Forbes, o sea, se meten a forbes.com.mx y la sede que tienen en México presenta el resultado de usar las encuestas de El Financiero, de Motecnia, de El Economista, de GEA, ISA, Encol, Verumen y Altica. Entonces, usan esas que son las más acertadas, sacan un promedio y, bueno, pues ellos siguen viendo que desde que se destapó a Xóchitl por López Obrador el 3 de julio, arrancó con una campaña masiva de mucho dinero, pero pues ahí se quedó, no avanzó más. Entonces, el índice Forbes me hace hablar del tema que hoy te quería platicar, el voto inútil. ¿Qué es un voto inútil como lo hemos entendido los mexicanos? El voto que está tirado a la basura, el voto que no te sirve. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú tu voto este 2 de junio lo pones por alguien que ya evidentemente está perdido, se le llama voto inútil. O sea, le alimenta ese voto, le alimenta pues una vida agónica a los partidos por los que votas, les da pues una simulación de democracia, porque miren aquí cuántos millones participaron, parece que hubo tiros, sí, un tiro, pero 22 puntos de diferencia es una cosa extraordinaria. Estoy hablando de las encuestadoras más acertadas las últimas 6 elecciones. O sea, aquí no es nada que me saco de la manga, es una realidad y es muy cruel, como dice, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Vaya, soy seguro que le caía muy bien a mucha gente, pues diciéndoles mentiras y queriéndoles alimentar una esperanza. De hecho, yo me pregunto, en junio 3, ¿qué van a hacer todos estos vendedores de espejitos y cuentitas que le han inventado a la gente una historia de esperanza con la señora Xóchitl? Y yo de repente recibo algunos comentarios, es que la que está más cerca, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál cerca? O sea, es que la que podría quitar a Morena del palacio es Xóchitl. A ver, amigos, no nos hagamos tarugos, ni nos chupamos el dedo. No nacimos ayer. Está perdida. Está perdida. En junio 3 me vas a dar la razón. Pero como dicen, colgadito de una pequeña esperanza, pero en mucho ha sido el sistema de medios, el mismo sistema político, el que te inventa un circo para hacerte creer que hay una democracia cuando esto está decidido desde julio 3. Para cuando sean las elecciones, ya van pasado 11 meses de que esto ya estaba cocinado. O sea, el arroz estaba cocido desde el momento que López destapa a Xóchitl Gálvez. 150 notas periodísticas y que todavía no aparece alguien que me las quiera refutar. Y me llama poderosamente la atención que a pesar de que ya tenemos ahí historia de debates, yo he estado retando a debates pues, a los grandes promotores de Sheinbaum, a los promotores o figuras públicas y políticas de Xóchitl, y no se atreven a debatir respetuosamente conmigo, porque ya está cocinado. Este arroz ya se coció, no lo digo yo, lo dicen los expertos mundiales. Este arroz ya se coció. Y como ya se coció, porque la distancia es enorme y no puedes esperar que venga, y sobre todo con una persona como Maínez o como Gálvez, que Dios te hiciera el milagro. No te lo va a hacer con un abortista, no te lo va a hacer con alguien que empuja la teoría de género, el matrimonio, todo lo anticristiano es lo que empuja Maínez, Xóchitl y Sheinbaum. Entonces ese milagro, digo, es una tontería pensar que Dios nos va a traer un milagro con alguna de esas gentes. Es imposible, amigos. En junio 3 me vas a dar la razón y me pregunto qué van a hacer todos estos porristas y matraqueros que le han estado inventando a la gente, llevarla a que haga su voto inútil. Si ya captaste lo que es el voto inútil, es el voto que va dado, entregado a un perdedor. A un perdedor. Y evidentemente, todos los mexicanos que voten por Maínez y que voten por, en este caso, por el PRIAN, no tengan ninguna duda,
tiraron su voto. Es un voto inútil. Por eso te das cuenta que el PRIAN o Movimiento Ciudadano ni siquiera, a diferencia de todas las elecciones anteriores, hablan del voto útil. No pueden hablar del voto útil. ¿Cómo van a hablar del voto útil? Ni que estuvieras a 5 puntos de distancia o 10, 12 puntos. No, la distancia es en algunos casos desde 20 hasta 30% de diferencia. La maquinaria está demasiado aceitada. Yo te lo he dicho, 25 estados gobernados por Morena, un proceso de clientelismo tremendo que se hizo con los programas sociales, el crimen organizado recibiendo abrazos, un presupuesto multimillonario que aprobó el mismo PRIAN de endeudamiento de México, y todo eso suma, amigos, para decir que no hay absolutamente un solo dato o hecho que contradiga el pronóstico del análisis de estos expertos. No va a ocurrir. Entonces, ¿por qué no convertimos ese voto inútil en otra cosa? Y esa es la propuesta, amigos. Convertir ese voto inútil en otra cosa. Y yo llamo a esto el voto de la resistencia, de la nueva cristiana, el voto digno, el voto que protesta, el voto que le grita al sistema político: estamos hartos de ustedes, de su despilfarro, de su corrupción, de su chapulineo, de que cocinen las cosas al margen de quienes pagamos sus sueldos. Es el voto independiente, es el voto cristero, es el voto cristiano, porque hoy tenemos 3 anticristianos declarados públicamente en la boleta electoral. El día de mañana, nuestro compañero de Resistencia Nacional Ciudadana hará un ejemplo, y en el Zócalo capitalino, y espero el apoyo de muchos de ustedes que están en el Valle de México, Salvador Rangel, joven que va a iniciar una huelga de hambre. ¿Por qué? Porque los medios nos han cerrado completamente la oportunidad de que se escuche una narrativa cristiana, una narrativa, como nos llaman, de derecha, una narrativa realmente conservadora, una narrativa pro vida, una narrativa pro familia, una narrativa de México siempre fiel. Esa narrativa no la quiere escuchar Ciro Gómez Leiva, no la quiere escuchar Carmen Aristegui, nos la ha negado Joaquín López Dóriga, nos la ha negado Carlos Loret de Mola, nos la han negado todos, para que simplemente los mexicanos estén manipulados para creer que lo único que existe en la boleta electoral son 3 personas apóstoles de la Agenda 2030. Mucha gente me dice: Gilberto, es que ¿por qué no nos van a entrevistar? No quieren, no permiten. Ellos tienen que asegurar que sea desconocido que en México hay una voz patriota, una voz conectada verdaderamente con México, pueblo de Dios, México siempre fiel, pro familia y pro vida, y no quiere ser escuchado. No quieren que se escuche. Que la gente escuche a Mañez, a Xochitl y a Sheinbaum. Son exactamente lo mismo. Ya está comprobado. Tan grande la manipulación que me voy a permitir presentarte un video que algunos ya recibieron. Vamos a ver. Partidistas en defensa del INE, marea de impostores, la verdad oculta detrás de las protestas. Desde noviembre de 2022, las calles se llenaron con marchas en apoyo al Instituto Nacional Electoral, presentadas como movimientos civiles y apartidistas. Sin embargo, recientes revelaciones de minutas expuestas por el diario El País han desenterrado una realidad sorprendente. Detrás de estas protestas se ocultaba una maquinaria política orquestada por los partidos como el PAN jugaron un papel activo en las organizaciones de
estas manifestaciones, contradiciendo la narrativa inicial de espontaneidad y desvinculación política. Figuras como Santiago Krill, hoy coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, admitieron durante sesiones partidistas que trabajaron arduamente en la planificación de marchas junto con organizaciones civiles. Grupos como Sociedad Civil México y Unidos por México contaban en sus filas con miembros y exmiembros de partidos políticos, lo que cuestiona su neutralidad y autenticidad. Las marchas, inicialmente presentadas como expresiones genuinas de la ciudadanía, contaron con la participación activa de prominentes figuras políticas de la oposición, incluyendo al expresidente Vicente Fox y líderes de partidos como Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno Cárdenas del PRI. Bueno, amigos, mi intención al presentar esto es muy importante porque quien sacó el reportaje de esas minutas y que pudieron allegarse de evidencias fue un diario español, El País. Y este diario español confirma lo que muchas veces yo te había comentado. Desde que empezamos a ver la organización de vestir de rosa a la gente y de los líderes, los oradores, el que no se quería hablar mal de López, el que no permitían que se gritara fuera López, el INE no se toca, pues empezamos a caer en cuenta que quiénes eran los que manipulaban a los ciudadanos, haciéndoles creer que eran marchas ciudadanas. No, El País ya lo dijo, las únicas reales y auténticas y genuinas marchas ciudadanas fueron las de Frena. No son estas que empezaron con el INE no se toca, que finalmente se tocó. No son las organizadas por Alito Moreno, Marco Cortés, Claudio X González, Guadalupe Acosta Naranjo, Ricardo Pascoe, Fernando Belanzuarán, Suachichincle, Amado Avendaño. Ellos son los que organizaron las marchas. Ana Sofía Medina de Sociedad Civil. Pues, ¿cuál sociedad civil? Si ella fue diputada del PAN, es una panista. El señor Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, eran políticos los que manipulaban y escogían a los oradores, escogían el día y le hacían creer a la gente que eran marchas ciudadanas. Hoy vuelvo a acertar en otro de mi análisis. No es para arrogante ni tampoco pedantería. No me he equivocado en ninguno. Yo desde que nació esa marcha rosa, yo te dije, hay políticos detrás. Esto no es ciudadano, por más que lo quieran hacer aparecer. Y tiene un fin electorero. Bueno, el próximo domingo lo vas a ver qué tan electorero es. Que pues estas gentes ya sometieron a sus achichincles, esbirros y esclavos a que digan que la marcha es que ellos decidieron apoyar a Xóchitl. Por favor, si eso estaba desde que empezó lo del INE no se toca. Y luego que defender la democracia, y luego que defender el poder judicial, todo fue manipulado por el PRIAN y RD. Todo. Y qué bueno que lo dijo un periódico extranjero, porque esto no te lo va a decir ni el Universal ni el Reforma, que ya les están echando porras a ver cuánta gente va a crear una marea rosa que es prianista, partidista, que no tiene ningún enfoque ciudadano, es un enfoque totalmente para apoyar a los partidos de Alito Moreno, de Marco Cortés y de Jesús Zambrano. Golpe entre ceja y oreja para que quede claro que no nos equivocamos. Siempre te dijimos, están manipulando estas marchas los políticos. A los políticos no les gusta que haya movimientos ciudadanos que ellos no puedan controlar, que ellos no puedan tener el control. Y por eso veías a José Cosío, a Beatriz Pajés, a este señor Lorenzo Córdoba, de oradores. Siempre los oradores eran políticos. Nunca veíamos en el escenario ciudadanos. Pues eso, no les dieron ni un puestecillo, hombre. Quedaron todos con la cola entre las patas. Bien, esa es una cosa importante que te quería transmitir con respecto al voto inútil. La siguiente, amigos.
es esta. Yo voy a invitarte al voto de protesta, al voto cristeo, al voto que defiende nuestra fe, a que cuando se estén sumando los números de las candidaturas no registradas, deje una voz soberana, el arranque de una resistencia nacional. Ese va a ser el gran censo de si hay materia prima en México para resistir la dictadura o en carne propia se va a vivir, no digo 6 años, puede ser que muchos más. Y para ello, quiero evitar la confusión que han generado gentes prianistas, algunos Judas Iscariotes que se han hecho pasar por católicos o por voces católicas, que tratan de interpretar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios y hasta la de un santo como Juan Pablo II. Es increíble ver esos Judas Iscariotes presentándose ante nosotros para hablar del mal menor, el bien posible, en la que esas argumentaciones de intereses terrenales no tienen nada que ver con la palabra espiritual. Y esta es una lucha espiritual. Tengo años diciéndote, es del bien contra el mal. Y el mal se disfraza. El mal se pone cara, se pone máscaras. Y a veces se infiltra, como lo hace la masonería, entre la propia grey católica y cristiana para invitarte a votar por abortistas, para decirte que el bien menor, o sea, buscan argumentaciones. No, vamos a escuchar a un santo. Digo, para no perdernos, porque hay hasta párrocos que verdaderamente a mí me dan pena ajena de que seguramente la gente que les da limonas, pues los compran. Y pues ellos, incomunicados, no leyeron Dignitas Infinita, se les olvidan los evangelios y tratan de dar una interpretación terrenal, política, del César, a cosas que son de Dios. Escuchen lo que dice San Juan Pablo II. La defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida. Cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? Esta encíclica de San Juan Pablo II echa totalmente por tierra cualquier argumentación parroquial o de pseudos profetas falsos católicos que se hacen pasar por católicos para pedir se vote por su conveniencia personal, por su simpatía con los partidos políticos, a vender su dignidad votando por gente que toda su vida ha promovido lo contrario a lo que nos dice San Juan Pablo II aquí. La defensa de la vida humana y de los seres inocentes e indefensos en el vientre materno. No tienen idea, amigos, a lo mejor tampoco son muchos, pero 4 o 5 personas que me han mandado un WhatsApp
para decirme que dejemos de lado el tema del aborto, que veamos lo demás. ¿Qué? Pero, a ver. Me estás diciendo, deja los valores a un lado, deja a Dios a un lado para que hablemos de cosas terrenales y políticas, porque nos conviene. ¿Y sabes qué? No me conoces. Ante todo, los valores y principios cristianos y después todo lo demás, porque no tiene sentido el buscar un amo que sea menos golpeador que el otro. No se puede combatir fuego con más fuego. No puedes combatir al comunismo con un comunismo light. No puedes combatir al asesino diciendo es que yo voy a contratar otro medio asesino. ¿Eres o no eres? Así es que traten de imaginar toda esta gente que para mí son jinetes del apocalipsis, son caras del anticristo, promoviendo candidatas abortistas, pro ideología de género, pro cambio de sexo, pro niños trans, pro matrimonio igualitario, pro criminalizar a los padres por buscar la terapia psicológica para sus hijos o espiritual. ¿Te das cuenta cómo este cáncer va avanzando y aún gente que tú considerabas católica se rinde ante el demonio, cede, se doblega y se hinca para rendir pleitesía por el demonio que el propio López destapa para jugar contigo como un perverso y diabólico juego donde él dijo qué fichas querían que estuvieran en la boleta electoral. Con esto tienes esta elocuente, pero sobre todo profunda charla, encíclica, palabras de San Juan Pablo II. Y nos deja sellado, México siempre fiel. Y por ello me atrevo a decirte lo siguiente. No es una amenaza. Alguien me dijo, oye, es que parece una amenaza. No. En junio 3, un día después de junio 2, si los católicos y cristianos siguen votando por abortistas, siguen dando su apoyo a partidos progresistas comunistas de izquierda, siguen avalando con su cruz en la boleta electoral a gente anticristiana, en junio 3 van a recibir lo que merecen. Es que no tiene remedio. Este arroz ya se coció. Y si los católicos y cristianos de México no son capaces de defender sus principios, sus valores, están destinados a vivir en la violencia, la miseria y la falta de valores que hoy ninguno de los tres candidatos oficialistas registrados representa. Hablar del mundo del César para hacer a un lado al Dios, no es que nos conviene este César, porque es menos cruel que el otro César. Entonces dejemos de lado a Dios. Yo no voy a dar ejemplo de eso a mi familia. Nunca lo daría. Aunque me digan lo que me digan. Estoy dispuesto a aceptar todo el ataque de la gente queriéndome decir que trabajo para Morena, que estoy ayudando a Morena, porque esa gente es tan inocente, tan ilusa y tan ingenua que no se dan cuenta que López todo lo orquestó desde julio 3 o antes del año pasado. Entonces se rasgan las vestiduras, te dicen Dios te bendiga, están promoviendo a Xóchitl como si no supieran quién es, o promueven a Sheinbaum, o promueven a Maines, y no se dan cuenta que no se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser esclavos.
y utilizan argumentos tan de mentiras, de falsedad, porque así es el anticristo. Y les presento por último este video, que entiendo salió el día de ayer, del propio INE. Porque ¿qué han hecho estos falsos profetas que se hacen pasar por católicos? Estos demonios que se disfrazan siendo de la masonería para impulsar una pelea entre anticristianos, en aplaudir y promover a una anticristiana contra la otra, cuando deberíamos de desecharlos de inmediato y decir: México siempre fiel, México es pueblo de Dios. Y mentira lo que me estás diciendo, porque el propio INE reconoce que el voto por un candidato no registrado es algo legal, independientemente de toda la falsedad y engaño que llama poderosamente la atención, la dedicación de otros mexicanos para querer engañar, falsear la ley, queriendo interpretarla para alejarnos de votar dignamente, de votar soberanamente, de votar con independencia, del voto cristero, del voto independiente, del voto de liberación, el voto de los no esclavos, el voto del libre pensamiento, el voto cristiano. Veamos esto. Por una candidatura no registrada, escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta, o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido de tu voto. Este 2 de junio, vota, porque tu decisión es importante. Voy a volver a repetir, amigos, para que quede claro que el candidato no registrado es legal, se cuenta, se suma, y si llega a un asunto el Tribunal Federal es simplemente para asegurar que se cumplen los requisitos legales de parte de esa persona que fue elegida como candidato no registrado. ¿Ya sabes cómo marcar la boleta para ejercer tu voto este 2 de junio? Si quieres votar por un partido político, solo debes marcar su emblema. De preferencia, utiliza una cruz, aunque cualquier marca que realices será válida siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También es válida cualquier marca o leyenda en la boleta, siempre y cuando se aprecie con certeza la definición de tu voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, solo debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Cualquier texto o marca que no sea una cruz también son válidas, siempre y cuando manifiesten claramente la intención de tu voto. También puedes votar por una candidatura no registrada, escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta, o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no... Amigos, esto es del INE, y es que el INE no se puede salir de la ley. Te está diciendo claramente que puedes votar por un candidato no registrado poniendo su nombre. ¿Quedó claro? Está tan claro, pero son los mismos políticos y sus achichincles, esas gentes que a lo mejor hasta les pagan para confundir a la gente. Y que mira que salió esto, y que mira que salió el otro, y es que mira que no le dieron. A ver, candidato no registrado. No es cierto que se anule el voto, te lo está diciendo el INE. La única manera que se anule el voto es porque esté en blanco, esté cruzado todo, no tenga claro por quién estás votando. El candidato no registrado, artículo 284, 288, 291 de la ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales marca con toda claridad que es una opción. Quien te diga que no hay opción cristiana, soberana, católica, cristera, independiente, de protesta, de resistencia, de liberación de la esclavitud, los mexicanos recibirán lo que merecen en junio 3. Eso no tenemos duda. Tendrán el gobierno que merecen. Y si los católicos y cristianos traicionan y son infieles al llamado de Cristo, en junio 3 van a recibir lo que merecen. Es que no tiene remedio. Pero cuando oigas esas malas lenguas de los hipócritas, de los gentes no íntegras, de la gente traidora, de los Judas Iscariotes, que andan pululando en México para vender al mejor postor su posición, a ti que no te engañen. Hay una manera de que si tú eres anti-AMLO, que es en general mi audiencia, anti-4T, que hemos luchado por años contra López Obrador, yo no necesito convencerte enseñándote videos de quién es la señora Sheinbaum, nefasta, segundo piso. Eso ya lo sabemos. Todos los que están en mi audiencia ya lo saben. Lo que te tengo que mostrar es el engaño del anticristo, convertido en los otros dos candidatos oficialistas, uno de ellos destapado por López, el otro seguramente en acuerdo con Dante Delgado, que son lo mismo, anticristos, que representan completamente lo que va contra nuestros valores cristianos y católicos. Y en junio 3 te lo recordaré. Pero que no te mientan, no se vale que te engañen. Hay que estar alerta. El demonio está suelto. Y López, al haber consagrado a Satanás a México, claro que ha invadido las mentes de gente de buena fe, de buena voluntad, y hoy los tiene embrujados, hipnotizados, para hacer cosas totalmente ilógicas. Votar por la misma doctrina anticristiana, progresista, Agenda 2030. Yo doy el paso y estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer porque no le debo favores más que a ti que puedas poner tu voto. Pero en junio 3 sabremos si hay materia prima o México merece otros 12 o 18 años de dictadura. Todos esos que te invitaron a no ir a la revocación de mandato, que porque López había sido contratado y electo por 6 años, se van a tragar otros 12, porque te engañaron, te manipularon, y coincidentemente son los mismos que organizan la Marea Rosa que trabaja para López. Una disidencia controlada, una oposición vendida, que aceptó hasta que le pusieran a la candidata con la que López quería que compitiera su sucesora. Dios te bendiga, Dios bendiga a mí. Hasta luego, amigos.